Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar al doctor José Luis Guzmán de Albora, quien es abogado especialista en Derecho Penal por la Universidad La Sapienza Nacional de Educación a Distancia de Madrid, aparte que ha realizado estudios postdoctorales en Alemania y en Italia. El currículum es realmente extenso por toda la labor que ha hecho docente, tanto en la Universidad de Valparaíso, ha sido desde el 2018 director del doctorado de esa casa de altos estudios. Aparte, ha traducido en castellano una cincuentena de libros y artículos sobre materias penales y de filosofía jurídica. Tiene escritos en italiano, francés y portugués. Integrante durante 9 años de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Es vastísimo su currículum, pero yo sé que lo importante de hoy es escucharlo. Va a tratar el tema de la culpabilidad. Le agradecemos muchísimo por participar de la especialidad, de parte de los dos directores también de la carrera, el doctor Enrique Buteler y José Peralta, y los dejo con el doctor. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, a la distancia, ¿no? Acá desde Valparaíso, con estos medios informáticos que han sido digamos, una de las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia, ¿no es verdad? De poder comunicarnos a distancia eh, como no podíamos hacer antes. Es un agrado para mí que nos podamos reunir esta tarde. Me excuso eh, con ustedes por el hecho de que vamos a tener que concentrar las clases hoy, dado que cuando recibí la invitación del doctor Peralta, pasé completamente por alto que tenía agendado un examen de grado del doctorado para mañana sábado, y claro, entonces eso me impedía trabajar con ustedes el viernes y el sábado. Entonces, la propuesta que tengo para ustedes es que tengamos una reunión que dure más o menos, le decía en la mañana a Natalia, hasta las 8:30, 9 de la noche como máximo, de manera de aprovechar bien el tiempo, que esto no resulte demoledor, que retengan en la mente las cosas más importantes. Eh, y haciendo en todo caso un par de pausas que le vienen bien a los alumnos y le vienen bien también al profesor. Por lo demás, según la psicología, el conocimiento, la atención no puede permanecer así fija más allá de 20 minutos. Al cada 20 minutos nos distraemos, así sea que esté hablando, no sé, un Gustav Radbruch o un Hans Kelsen redivivo, nos esté hablando y no un simple profesor de Valparaíso, del puerto de Valparaíso. Entonces, creo que es bueno que al cabo de más o menos unos 45, 50 minutos nos permitamos una pausa de unos 10 o 15 minutos y luego proseguimos en este mismo canal, como se decía antiguamente en la televisión chilena, al menos, ¿no? No abandone durante los comerciales, seguimos en este mismo canal, digamos, ¿no? Conectados. Bien, yo les voy a hablar de cosas sabidas y de cosas no tan sabidas de la culpabilidad. Cosas sabidas en el sentido de que hay cuestiones que ustedes estudiaron en la licenciatura y cosas no tan sabidas porque las van a profundizar ahora conmigo sobre algunos de los puntos que son claves tanto de la faz positiva como de cierto aspecto de la faz negativa de la culpabilidad. Vamos a dedicar la primera parte, antes de que hagamos nuestra pausa, más o menos en torno a las 7:30, a hablar de la faz positiva de la culpabilidad, recogiendo hilos de una vieja chaleca, digamos, ¿no es cierto?, que se viene hilando por lo menos desde principios del siglo XX, eh, pero para fijarnos sobre todo en la llamada crisis de la concepción normativa de la culpabilidad, concepciones alternativas que han surgido, que no responden ciertamente a los criterios tradicionales, resultan bastante inquietantes también desde el punto de vista del Estado de Derecho y de una concepción humanista, digamos, del derecho y de la organización estatal. Eh, y en un homenaje a la Argentina y a un hombre que dedicó muchos años de su vida y de su enseñanza y su investigación a la Argentina,
Luis Jiménez de Azúa, su viejo tratado de derecho penal, que hoy día está muy olvidado, pero que en realidad todavía sigue siendo un pozo de conocimientos, de sabiduría, y es una obra todavía muy, muy aprovechable. Voy a comenzar estas reflexiones sobre la culpabilidad en general con un pasaje que él cita de un penalista, de un viejo penalista suizo que perteneció a la moderne Schule, a la joven escuela de Franz von Liszt, Ernesto Hafter, ¿no? Quien en uno de sus libros escribió que el problema de la culpabilidad en el derecho penal era en realidad el problema del destino del derecho de castigar, el destino del jus puniendi. Una idea correcta, sí, pero no enteramente exacta, porque en verdad, eh, si la miramos bien en serio, o sea, si la miramos como uno de esos genuinos principios del derecho penal, junto con el principio de actividad, ¿no? Y el principio de ofensividad, eh, que son principios en el sentido genuino de la expresión, o sea, no mandatos de optimización a lo Alexi, sino que son auténticos axiomas, bases fundantes de esta rama del derecho. Pues bien, la culpabilidad representa el destino del ser humano, digamos, ¿no? De hombres y mujeres dentro del derecho penal. Porque durante muchísimos siglos, efectivamente, ha habido disposiciones penales sin respeto de la culpabilidad. La responsabilidad objetiva, las formas aberrantes de imputación fueron una tónica, lo voy a decir después con algún detenimiento dentro de unos minutos, ¿no? En el derecho punitivo. Y la pregunta que aquí hay que formularse en verdad es otra, no tanto por el destino del jus puniendi, como decía Hafter, sino que es el problema de si el derecho penal y el derecho como tal respeta a la persona humana en su calidad de tal, en su dignidad eminente, o si en cambio la trata como un objeto, como una cosa. Como, en fin, un ser que está en cambio tomado al servicio de fines que no son suyos, sino que son ajenos, fines que lo superan y que lo trascienden. Ahora, uno de los discípulos de Jiménez de Azúa, que fue mi maestro y que enseñó muchos años en la Argentina, en la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Manuel de Rivacoa, en su estudio sobre el principio de culpabilidad, añadía que el imperio de este principio, que desde luego todavía no es pleno ni en la Argentina, ni en Chile, ni en ninguna parte, en verdad, ni en ninguna parte, es de eso que Zaffaroni llamaría unfinished, no completo, digamos, no agotado. Es la culminación, así en lo modesto que tiene de logro en la actualidad, es la culminación de un larguísimo proceso, en verdad milenario, orientado a racionalizar el derecho penal. Y racionalizar el derecho penal significa siempre humanizarlo. Racionalizar el derecho penal en el sentido de que los actos humanos no sean castigados en lo que tienen de un simple operar mecánico y naturalístico, en que las disposiciones penales nos tomen simplemente como un fragmento de la naturaleza, ¿no? En nuestra entidad biológico-emocional, nada más, sino que consideren a la persona humana como un ser sensible, capaz de captar los valores, de ser motivado por los valores y de ajustar su conducta o no ajustar su conducta según esos mismos valores. Este principio, que ya había sido intuido en la historia de nuestra disciplina por algunos prácticos del siglo XVI,
sobre todo Tiberio de Chani, que fue el principal jurista del siglo XVI, italiano, luego Jus en Francia, ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII el gran Manuel de Lardizábal en España. Este principio eh, eh, solo pudo configurarse como tal principio, por lo menos en la doctrina, ya que les adelantaba en el derecho penal de muchos países, incluidos Chile y la Argentina, experimenta amargas excepciones e infracciones, solo ha podido, como digo, configurarse o empezar a configurarse como tal principio a partir del siglo XX, y no por casualidad, porque es a principios del siglo XX cuando con Scheller y Hartmann, y después la recepción del pensamiento de Scheller y Hartmann en el neocantismo sudoccidental, con Gustav Radbruch y Max Ernst Mayr, aparece la filosofía de los valores. Y la filosofía de los valores es la que va a dar origen a la o a las, en plural, porque hay que expresarse aquí en plural, concepciones normativas de la culpabilidad que son incomprensibles, claro está, sin la filosofía de los valores. Pero remontémonos brevemente un poquitito más atrás, o bastante más atrás en el tiempo. El derecho penal de los pueblos antiguos no era un derecho penal en general culpabilista. Fulminaba sus penas a la luz del mero resultado dañoso. Y a veces ni siquiera eso, o sea, a veces acuñaba formas aberrantes de imputación, o sea, en que los sujetos eran hechos responder no por actos suyos ni por resultados producidos por ellos, sino porque eran obra de fuerzas de la naturaleza, del azar, cosas que les acaecían, porque tenían el cabello colorado, qué sé yo, por lo que fuere. Por eso es que todos los ordenamientos jurídicos más antiguos, del mundo antiguo y más atrás también, conocieron la responsabilidad objetiva, que como ustedes saben significa responsabilidad sin culpabilidad, y las formas aberrantes de imputación, que no son lo mismo. Forma aberrante de imputación significa una infracción del principio de actividad, es decir, que se me atribuye a un resultado que yo no he causado. En Grecia, en particular, esto es muy bien ilustrado por la mitología griega, sobre todo la más antigua, y el teatro de la época clásica. En el teatro de Esquilo, de Sófocles, en Eurípides, ¿no? La figura que los griegos llamaban ibris, con H y con Y, ¿no es cierto? La ibris que significa injusticia, ¿no? Reclama la venganza. Y la venganza está encarnada en la figura, ustedes saben, de las erinias, ¿no? De las furias, las diosas de la venganza, que luego esas tres horribles, ¿no es cierto?, figuras que persiguen, ¿no?, al parricida, sobre todo, ¿no es verdad? Y que luego en el propio teatro de Esquilo ceden paso y se transforman en las Euménides, ¿no? En las Euménides o benévolas, como en la novela de Jonathan Little, a las Euménides, en que ya aparece la idea de una justicia vidente que juzga según culpabilidad en el Areópago, ¿no es cierto?, la colina de los juicios en Atenas. En el derecho romano, en cambio, se observa un progreso porque el derecho penal romano superó bien pronto
ya en la época llamada primitiva, o sea, la época de la monarquía y los albores de la república, hasta la ley de las 12 tablas, superó pronto la responsabilidad por el resultado y la identificación de la culpa jurídica con la culpa religiosa o la culpa moral que era típica en cambio de las concepciones griegas. Este avance es manifiesto en la ley de las 12 tablas, muchos de cuyos fragmentos se nos han conservado y hay una muy buena edición argentina de la ley de las 12 tablas por lo demás. Pero ya antes de la irrupción de la República en Roma, la palabra culpa, y esto es muy interesante, significaba en el derecho romano culpabilidad en sentido amplio, no solo culpa como negligencia, ¿no?, contrapuesta al dolo. Y si luego avanzamos un poco más en el tiempo, sin salirnos del derecho romano, en la última fase de su desarrollo, ya en la época posclásica, dentro de la clasificación de los crímenes que se mantuvo hasta el final en Roma, entre los crímenes públicos, ¿no es cierto?, crimina pública, y los delicta privata, los delitos privados, pues bien, los crímenes públicos, equivalentes a lo que nosotros llamamos delitos, ¿no es cierto?, exigían dolo, eran dolosos, no podían ser culposos. No había prevaricación culposa, no había peculado culposo, no había parricidio culposo, y el dolo entendido como dolo malo, o sea, como la intención dirigida a un fin antijurídico, un dolo que integra la conciencia de la antijuridicidad. Exclusivamente en los delicta privata, que eran muy importantes en todo caso. Eran 4 grandes grupos, pero de ellos los 2 más significativos eran el furtum, el hurto, que tenía unos contornos mucho más amplios que el hurto actual, ¿no?, y la injuria, que también tenía una amplitud mucho mayor que el delito contra el honor, digamos, ¿no? Las lesiones eran injurias en Roma. Solo en los delitos privados era punible, amén del dolo, la culpa. Un retroceso en este rapidísimo, digamos, en esta rapidísima sinopsis histórica, un retroceso del principio culpabilista se produce en el antiguo derecho germánico, que fue marcadamente objetivo. El derecho germánico era muchísimo más atrasado que el romano, tuvo que esperar hasta la Carolina en 1532 como para ponerse medianamente a tono con las cosas, ¿no? Al paso que el derecho canónico medieval significó en esto un progreso por, claro, su preocupación por la disposición interior del pecador, ¿no?, y la inclinación característica canónica, ¿no es cierto?, de la identificación del delito por el pecado. Pero como quiera que sea, el derecho canónico acentuó el elemento subjetivo del delito, ¿no? Rescató del digesto esa frase de que en el delito, ¿cómo era el pasaje? Era in delictis voluntas spectatur, non exitus. O sea que en cuestión de delitos interesa la voluntad más que el resultado. En el derecho canónico medieval están las bases de lo que se llamaría el dolus indirectus, el dolo indirecto. Es decir, que basta con que exista una culpabilidad inicial, ¿no?, que abarcaría incluso las consecuencias no queridas por el autor, según otro principio canónico que era el versare in re illicita. El que versa en una situación ilícita, ¿no es cierto?, tiene que responder por todas las consecuencias de su pecado, ¿no? Pero
Pero es interesante esto del dolus indirectus, que está teorizado después por Tomás de Aquino, que lo va a retomar Covarrubias, el gran práctico español del siglo XVI, y después Karpov en Alemania, y a través de Covarrubias y de Karpov, ese dolus indirectus se va a convertir en el dolo eventual, en el actual dolo eventual. Fíjense ustedes, su punto de partida es canónico. Y también interesa de esta época, por influencia canónica, que fue grande en Inglaterra, la máxima que se conserva todavía en el derecho anglosajón, en el derecho penal anglosajón, el concepto, mejor dicho, de la mens rea, ¿no? Que equivale, digamos, al componente subjetivo del delito en la teoría también bipartita del delito propia del derecho anglosajón, ¿no? Este concepto de mens rea, contrapuesto al de actus rea, ¿no es cierto? El actus rea sería el acto antijurídico, mens rea sería la culpabilidad, ¿no? Llegó al derecho inglés como una forma de transacción entre la responsabilidad netamente objetiva de los pueblos sajones que habían invadido la actual Inglaterra, ¿no es cierto?, en la Alta Edad Media, y la doctrina, por otro lado, de San Agustín acerca de la culpa moral, que estaba basada en la idea del libre albedrío, ¿no? Concepto y doctrina que luego fueron modificados por Gregorio el Grande y aplicados ya por Teodorico, el arzobispo de Canterbury, y el concepto quedó allí de allí en adelante, que era en el fondo el concepto de culpabilidad en el derecho inglés. Lamentablemente, canónico es también, y dejaría su marca, porque los primeros libros penitenciales son ingleses, surgen en Inglaterra, ¿no? Las bases del viejo derecho canónico. Canónico es también el versare in re illicita, que ya mencioné. O sea que el que versa en una situación ilícita debe responder de todas las consecuencias de ese acto ilícito, una idea que está unida a la de pecado y que explica las formas explica como origen histórico las formas de responsabilidad objetiva que todavía existen en el derecho penal anglosajón, tanto en Inglaterra como en Escocia, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre todo lo que ellos llaman las strict liability, ¿no? La responsabilidad en sentido estricto, en que en verdad es responsabilidad objetiva. Ahora, teniendo esto presente, el principio de culpabilidad, lo que nosotros llamamos principio de culpabilidad y que vamos a perfilar mejor dentro de un instante, en cuanto a axioma, y por lo tanto en cuanto una verdad indemostrable, y que no necesita tampoco demostración, demanda dos cosas. Primero, que de ningún resultado típico y antijurídico en el derecho penal, en otras ramas del derecho diríamos, de ningún resultado antijurídico puede responsabilizarse a su autor si ese resultado no está comprendido por alguna de las formas o especies o grados de la culpabilidad, o si ustedes prefieren, si no está comprendido o abarcado, no es imputable a título de dolo o de culpa, y no le es además al sujeto personalmente reprochable. Aquí introducimos la idea normativa de la culpabilidad, claro, ¿no? Y en segundo lugar, este principio exige, en cuanto a la pena,
que la pena sea el reproche exacto de la culpabilidad, que la pena se adecue al delito como el guante a la mano, que se aplique como estimatio delicti, ¿no? Que se aplique en la exacta medida y extensión a que la culpabilidad alcanzó, dentro, por supuesto, de los límites de la penalidad abstracta, ¿no? De los márgenes abstractos de la penalidad. Ahora, en la dogmática penal contemporánea, esto lo explica muy bien en la Argentina un viejo libro y todavía muy útil sobre la imputabilidad penal, la capacidad de culpabilidad penal de Jorge Frías Caballero. También está en la teoría del delito de Jorge Frías Caballero. La palabra culpabilidad, bueno, y Frías Caballero era discípulo de Jiménez de Azúa, así que esta distinción venía de allí, del viejo profesor madrileño. Se maneja la palabra culpabilidad en dos sentidos, digamos, uno amplio y otro restringido. Los penalistas que, por supuesto, insistimos en hablar de culpabilidad y no cambiamos esto y no le ponemos otro nombre como atribuibilidad o responsabilidad o imputación, en fin, no. Bueno, la culpabilidad en un sentido amplio, naturalmente que incluye la imputabilidad. Este es el parecer tradicional también en la doctrina chilena y en la doctrina argentina. La imputabilidad es integrada dentro de la culpabilidad. Aunque siempre hay un pie forzado en esto, porque, como ustedes saben, la imputabilidad no es una propiedad del acto típico y antijurídico. La imputabilidad es una cualidad del autor. Por eso es que los derechos penales tripartitos, delito, pena, reo, delito, pena, delincuente, como es el derecho penal italiano, la imputabilidad es examinada o debiera ser examinada en la teoría del reo, no en la teoría del delito. Y en un sentido estricto, la culpabilidad se reduce a ella misma y no incluye la imputabilidad. La imputabilidad es más bien un presupuesto de la culpabilidad. Era la dogmática de Liszt, por ejemplo, el antiguo Franz von Liszt. Este es un problema que les puede parecer así exquisitamente teórico, pero que en realidad tiene enormes consecuencias prácticas, ¿eh? El debate acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la imputabilidad, cuál es la posición de la imputabilidad, no ya en la teoría del delito, sino que en el sistema del derecho penal, nos daría para estar hablando días enteros, ¿eh? Y sus consecuencias son relevantísimas. Yo que siempre he defendido la idea de, y cada vez con menos convicción, lo confieso, de que la imputabilidad es parte de la culpabilidad o todo lo más un presupuesto de la personal, subjetivo de la culpabilidad. Cada vez estoy encontrando más razón a Feuerbach en el sentido de que la imputabilidad es más bien capacidad de la ley penal, capacidad subjetiva de estar sometido a la ley penal, de que el inimputable en el fondo no es alcanzado por la ley penal y que es una vía por lo demás inteligentísima, la más apropiada tal vez para tratar el problema, por ejemplo, de los indígenas o de personas de culturas distintas, ¿no es cierto?, que viven claramente diferenciadas, que viven dentro de un grupo social más amplio y que no se reconocen porque ese no es su derecho, ¿no es cierto? No es su derecho. Capacidad, fíjense, de ley penal, decía Feuerbach, o capacidad de pena, decía Gustav Rath. Zaffaroni en la Argentina tiene algunos trabajos muy interesantes sobre este particular, sobre derecho penal y diversidad cultural y el problema de la imputabilidad en esta cuestión. Yo mismo lo he tratado también en un artículo que pueden encontrar fácilmente en Internet. Ahora, normativamente
Normativamente entendida, luego vamos a ver la crisis de este concepto y por qué se produjo esa crisis y qué ha salido de esa crisis. La culpabilidad podría ser definida como la posibilidad intrínseca o inherente a un acto típicamente antijurídico de formular por él un juicio de reproche, un juicio de desvalor o juicio negativo de valor a su autor, sujeto capaz de conocer el deber jurídico y de obrar con arreglo a esa representación, o sea, un sujeto imputable, y porque pudiendo consiguientemente exigírsele, no hizo del deber jurídico el motivo determinante de su obrar. Y fundándose para ello, aquí yo me muestro muy neoclásico, lo advierto, porque por mi inclinación a ver el dolo y la culpa como parte de la culpabilidad, fundándose para ello en la relación psíquica de conocimiento y voluntad que liga al sujeto con el resultado, o sea, el dolo y la culpa, que muchos hoy día sitúan en el tipo, como componentes del tipo, fundándose además en los motivos determinantes del acto, que no hay que confundir con los fines, porque los fines interesan nada más que para los elementos subjetivos de lo injusto, o sea, la teoría de la antijuridicidad. Y tomando en cuenta además, esta es la parte más delicada del juicio de culpabilidad, la relación entre el acto típico y antijurídico y la persona de su autor. Y la persona de su autor. Lo que antiguamente se llamaba la parte caracterológica del juicio de reproche. En realidad, las circunstancias sociales y personales del sujeto agente, del sujeto activo. Que siempre han estado presentes, por lo demás, en toda concepción normativa de la culpabilidad. Bueno, así mirada en términos generales, de la culpabilidad normativamente entendida, se desprende lo siguiente, o sea, comentemos brevemente esta definición. En primer lugar, que la culpabilidad consiste en la posibilidad de formular ese juicio negativo de valor sobre el acto. Es una posibilidad. Es un juicio negativo de valor, y aquí aparece la filosofía de los valores. Una de las características de los valores se caracterizan por dos notas destacadas por Max Scheler, que son su polaridad y su jerarquía. Aquí interesa la polaridad de los valores. Los valores son graduables, y por lo tanto la culpabilidad es también graduable, y un acto en general puede ser más o menos culpable. ¿Cómo no? Esto lo sabe cualquier juez o abogado con experiencia en materia criminal. La culpabilidad es graduable. Los componentes de la culpabilidad, y mientras más ricos son esos componentes, más graduable resulta esta. Y es justamente esa graduabilidad la que permite después también graduar penas que sean mensurables, penas que sean divisibles, al decir de Bentham, ¿no es cierto? Graduarlas a la gravedad de la culpabilidad. En segundo lugar, del concepto trazado de la culpabilidad normativamente entendida, se desprende también que un acto típico y antijurídico pudiese ser inculpable, pese a haber dolo o culpa. Pese a haber dolo o culpa. Del reconocimiento de esta realidad surgió, por lo demás, en la jurisprudencia alemana la concepción normativa. Y antes, si me apuran un poco, en Francia, en los fallos del buen juez Magnot, que era más intuitivo, así, en fin.
pero estaba esta idea. Habiendo dolo o culpa, puede el acto ser inculpable. ¿Cómo no? El estado de necesidad culpante es clarísimo, la coacción moral de que vamos a hablar al final de la clase también, pero piensen ustedes en la eximente de responsabilidad criminal en el encubrimiento de próximos parientes, en el encubrimiento de personas, como dice el Código argentino, que están ligadas por amistad o por vínculos muy estrechos, en fin, si el encubridor del amigo íntimo, del pariente próximo, en fin, qué sé yo, obra con dolo, ¿cómo no? Pero desde luego, yo recuerdo un caso que fallé en Antofagasta de un robo con homicidio que acababan de cometer unos hermanos que llegaron con el arma homicida a la casa y el hermano menor lo que hizo fue guardar el cuchillo todavía ensangrentado con que habían cegado esa vida humana, lo guardó en el estanque de agua del water close, ¿no? Del baño, lo metió allí, digamos, ¿no? Un lugar donde naturalmente la policía iba a ir a buscar de inmediato, como efectivamente hicieron, y lo encontraron, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, obró con dolo, claro, digamos, ¿no? Pero ¿qué reproche se le puede formular al hermano, ¿no? Por hacer eso por sus hermanos? Y bueno, y de esto también se desprendería como tercer colorario que en aquellos casos en que eh, uno como jurista perciba que no es posible en verdad reprochar, porque tampoco hubiera sido posible exigir humanamente al sujeto activo la conducta conforme a derecho en las situaciones en que obró, y en que uno no lo podría hacer salvo que opere como un fariseo, ¿no? Esta expresión no es mía, es de Bertolt Freudenthal, que es uno de los creadores de la teoría normativa de la culpabilidad y al que yo mismo traduje en la Argentina con su famoso libro ese Culpabilidad y reproche en el derecho penal. Pues bien, en esos casos uno no puede hablar de culpabilidad y habría que acudir a la inculpabilidad supralegal, que no significa inculpabilidad suprajurídica, de ella vamos a hablar dentro de unos minutos. Inculpabilidad supralegal, que en la Argentina tuvo un tremendo adversario que fue Sebastián Soler, profesor allá en Córdoba precisamente, ¿no? Y también un gran defensor que fue Luis Jiménez de Azúa, y que es un problema abierto todavía en la Argentina, como vamos a ver a propósito de la cuestión del estado de necesidad exculpante, que es de bien discutible regulación en el Código Penal argentino, no así en cambio tras una reforma de hace pocos años atrás que lo introdujo expresamente en el Código Penal chileno. Bien, ¿estamos claros hasta este punto? ¿Me están siguiendo bien? ¿Sí? ¿Y me escuchan bien sobre todo? Bien, perfecto. Cualquier duda, pregunta, comentario, lo que fuere, lo hacen de inmediato, ¿eh? O sea, abren el micrófono o sea, y me dicen derechamente como si estuviésemos en una sala de clase. Alguien levantó la mano, doña Lucrecia. Sí, consultar un ejemplo del tercer caso. ¿Cuál sería? Un ejemplo del tercer caso de inculpabilidad supralegal. Sí, ese. Ya. Bueno, aunque me hubiera gustado llegar y tratarlo a propósito del estado de necesidad exculpante, pero mire, a ver, eh, en Chile nosotros tenemos regulado, yo mencioné el caso de la eximente de responsabilidad del encubrimiento de personas próximas, ¿no es cierto? ¿Mm? En la Argentina, esto está regulado en la parte especial a propósito. Deme un segundito, porque no tengo tanto manejo del código argentino. Está aquí, delitos contra la administración pública. Espérenme un poco.
Acá está, encubrimiento y lavado de activos. Puede ser el 277, Sí, cuarto párrafo. sí. Sí. Sí, exactamente. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge. Mire qué interesante. Bueno, no sé si tengo el texto actual, ¿ah? Yo estuve hoy día en la mañana repasándome el artículo 34, texto vigente. No me repasé, tengo este texto que tiene ya algunos años. Así que no sé si Sigue está. vigente, doctor. Sí, Sigue tiene, vigente. Sí. Mire, igualmente, están si exentos tiene ahí el lavado de activos, no está vigente eso desde el 2011, ya. que se Pero- pasó el lavado de activos, pero la otra parte sí igual. Ya. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge, matrimonio, de un pariente cuyo vínculo no excediere el cuarto grado consanguinidad o segundo de afinidad, o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. Ya. En Chile esto es peor porque está mucho más restringido, porque esta eximente, cuya naturaleza jurídica es discutida, esto viene de España, para algunos es todavía una excusa absolutoria, pero desde Rodríguez Muñoz en adelante se piensa más o menos mayoritariamente que es una causa de inculpabilidad estricta por no exigibilidad de otra conducta. En el caso de Chile es peor porque solo el encubrimiento de próximos parientes. O sea, no se habla del amigo íntimo ni de persona a la que se debiese especial gratitud. Entonces, Lucrecia, por ejemplo, en Chile nos planteamos el problema, ¿qué tal si yo encubro a mi amigo estrecho? En la Argentina esto está resuelto, en Chile no. O, por ejemplo, en el caso de un delito, ya no encubrimiento, un delito distinto, la evasión de detenidos. Yo ya no es que encubro a mi hermano que está fugitivo, sino que libero de la cárcel a mi hermano. Hay códigos como el código portugués, por ejemplo, que prevén una eximente especial para esos casos, o por lo menos una considerable atenuación de la pena. ¿Y qué se hace en ese tipo de supuestos? Y en el caso del código argentino se habla del cónyuge, pero no se habla de quienes viven, digamos, mori uxorio, como dirían los romanos, ¿no es cierto? Como si estuviesen casados sin estarlo. Que no vamos a decir que son amigos íntimos, porque no son amigos íntimos, pues son pareja, digámoslo. ¿Me comprende? ¿Cómo se hace en esos casos? Lo vamos a ver luego de la pausa, cuando lleguemos al problema de la inexigibilidad. Una solución posible que se ha planteado en la doctrina es la aplicación de las causas de inculpabilidad por analogía, digamos, ¿no? Extenderlas analógicamente in bonam partem, lo que tiene sus problemas. Y la otra posibilidad, es decir, en estos casos, es inculpabilidad supralegal. ¿Me entiende? Bueno. Sí, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Ahora, como ustedes recordarán también, hasta principios del siglo XX e incluso más avanzado del siglo XX en otros países y hasta el día de hoy en rigor en los países anglosajones, impera en esos países la llamada o las llamadas teorías psicológicas de la culpabilidad. O sea, las teorías que en el fondo reducían la culpabilidad al dolo o a la culpa, ¿no? A una pura relación psíquica de conocimiento y voluntad entre la gente y el resultado. Teorías que fueron prontamente superadas por sus múltiples inconvenientes e insuficiencias. Desde luego porque la concepción puramente psicológica de la culpabilidad, la única causa de inculpabilidad que está en condiciones de reconocer es el error, porque en el error no hay, claro, conocimiento y voluntad correctos, ¿no? Pero es que además esto lo notó un hombre que defendió, por respeto a su maestro List, Gustav Radbruch, defendió hasta el final la teoría psicológica de la culpabilidad. Además está el problema
de lo que nosotros llamamos culpa inconsciente o culpa sin representación, que es bastante frecuente, probablemente más frecuente que la culpa consciente. Y en la culpa inconsciente o culpa sin representación, hay culpabilidad, hay culpa y hay culpabilidad sin que se dé en absoluto ese proceso psíquico, digamos, ¿no es cierto?, de conocimiento y de voluntad entre la gente y el resultado. Como quiera que sea, a partir del año 1907, y en realidad un poco antes en la jurisprudencia de Alemania, esto es muy interesante porque surgió a partir de casos bien concretos que los tribunales de Alemania empezaron así a resolver a tientas, porque no tenían una orientación doctrinal, y fue en realidad la intuición genial de los jueces, de buenos jueces en el fondo, que tenían una idea de culpabilidad en la cabeza muy clara y mejor que la de la propia doctrina, ¿no es cierto?, solo que no sabían expresarla adecuadamente. En ese entonces se empezó a hablar de un componente ético en la culpabilidad, lo que confundía mucho las cosas. Pero bueno, a partir de casos concretos va surgiendo la teoría, las que serían las teorías normativas de la culpabilidad. Hubo varios penalistas que trabajaron con ese material jurisprudencial y que resultarían claves, digamos, para esa elaboración. Los principales fueron 4. Reinhard Frank, los 4 están traducidos al castellano. Reinhard Frank fue el primero. James Goldschmidt, el sucesor de Liszt en la dirección del Seminario de Berlín. Bertolt Freudenthal, en 1922. Y después Edmund Mesger. Pero yo me voy a fijar sobre todo en 2, porque los que son realmente clave, como les digo, los 4 están traducidos al castellano. La obra de Frank, la de Goldschmidt, la de Freudenthal están en la colección Maestros del Derecho Penal de la editorial BDF de Montevideo, Buenos Aires, así que son fácilmente accesibles en la Argentina, ¿no? Me voy a fijar sobre todo en Frank y en Freudenthal, porque en Frank está realmente el punto de partida de la culpabilidad normativa, y en Freudenthal está su lógico complemento, porque él da el fundamento material al juicio de culpabilidad, a la culpabilidad entendida como un juicio de reproche. Frank, que fue un gran comentarista del Código Penal alemán y que como tal comentarista manejaba mucha jurisprudencia, se fijó precisamente en una serie de casos que le llamaron la atención, en que los tribunales habían llegado a sentencias de absolución en circunstancias que, aplicando así a rajatabla el viejo Código Penal alemán de 1871, hubiese habido que condenar, digamos, a los... Y los casos seguramente que ustedes los escucharon cuando estudiaron Derecho Penal en la universidad, en fin, el caso de la cigüeña ante los jurados, el caso del caballo resabiado, y otros más. Ya voy a recordarles algunos, pero que se presentan hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Son, no sé, qué sé yo, a ver, la ley de tránsito establece que los choferes de la locomoción colectiva, de los autobuses, ¿no?, que hacen viajes entre ciudades en nuestros países, que tienen que recorrer distancias muy grandes, en fin, no pueden manejar más de tantas horas, ¿no? En el caso de Chile son 5 horas. No sé en la Argentina cuánto sea, ¿no? Y naturalmente que tienen que conducir el vehículo de la empresa que esté en buenas condiciones mecánicas. Pero ocurre que les hacen conducir más de 5 horas, o les hacen conducir el vehículo en condiciones mecánicas, por decirlo así, digamos, atenuadamente discutibles. Y se les dice, bueno, si no maneja usted, si no va usted, en fin, pierde el trabajo. Y perder el trabajo hoy, en la economía COVID, que por lo menos en Chile ha pegado durísimo. Y me imagino que en la Argentina deben andar por los mismas, ¿no? O sea, con ruina de muchos negocios, en fin, qué sé yo, ¿no? Es que los que tenemos trabajo podemos considerarnos hoy día unos privilegiados. Niéguese usted y pierde el trabajo. Y el chofer dice, bueno, si hay que manejar 10 horas y al cabo de las 10 horas se duerme. O si hay que manejar con este vehículo que va ahí con las balatas medias malas, en fin, qué sé yo, y bueno, luego se cortan los frenos y produce el accidente, etc.
Bueno, Frank tomó precisamente en consideración las que él llamaba así en alemán begleitende Umstände, que significa circunstancias concomitantes, los epifenómenos del hecho, las circunstancias que rodearon el obrar del autor. Y dijo que la reducción de la culpabilidad a un puro vínculo psíquico, la culpabilidad a puro dolo o culpa, era insuficiente precisamente porque desconocía esas circunstancias concomitantes, las circunstancias concretas e irrepetibles en que versó el agente, las suyas, tanto las suyas personales como las que estaban en torno de él, por trabajo, por ubicación geográfica, por situación económica, en fin. Y Frank es el primero en hablar de la culpabilidad como reprochabilidad, ¿no? Como reproche, Vorwurf en alemán, como reproche, y es el primero en decir que la culpabilidad, aquí él se pone frontalmente en contra de Liszt. La culpabilidad comprende la imputabilidad, que la imputabilidad no es un presupuesto de la culpabilidad, como había dicho Liszt. Imputabilidad, dolo y culpa, claro, esta es una visión muy clásica todavía de la teoría del delito, imputabilidad, dolo y culpa, y las circunstancias que rodean al hecho y que lo hacen reprochable. O al revés, que no permiten formular ese juicio de reproche al autor. La aportación que hace Bertolt Freudenthal unos años después, me voy a saltar la de Goldschmidt, que fue una discusión sobre todo acerca del estado de necesidad y de la naturaleza jurídica del estado de necesidad en Alemania, entonces que era muy dudosa, muchos pensaban que era un puro estado de necesidad exculpante el que contemplaba el viejo código alemán. Pero bueno, en fin, más importante es Freudenthal, porque Freudenthal en esa breve monografía, que en realidad fue un artículo, Freudenthal introduce de nuevo, una plétora de casos, los mismos de Frank y otros nuevos, y algunos muy duros, ¿eh? Pero duros, que él toma incluso de la jurisprudencia norteamericana. Él había hecho un viaje de estudio, estimulado por su maestro Liszt, a los Estados Unidos, sobre todo para tomar conocimiento directo de la justicia de menores, que era la justicia penal de menores, en la que los norteamericanos habían sido pioneros en Illinois, ¿no? Y bueno, y aprovechó el viaje y se encontró con casos que, en fin, les voy a contar dos, digamos, nada más que uno alemán y el otro mucho más potente norteamericano de la época. El caso alemán era el de este que se llamó de la cigüeña ante los jurados, que era el de una minera de carbón en la cuenca del Ruhr, una zona ahí de hierro y de carbón en Alemania. No sé si sacarán todavía esos metales de allí, pero bueno, en fin. Y en esta compañía minera, o para esta compañía tenía una reglas de un derecho del trabajo, claro, de una época de gran explotación todavía de los trabajadores. Había una regla, se pagaba jornal, o sea, se pagaba por día de trabajo, no por mes ni por semana, sino que por día trabajado. Y había una regla que establecía que el día en que a un minero le naciese un hijo, ¿no? Tuviese un hijo, ese día se pagaba como día trabajado y el minero tenía el día de descanso para poder estar con la parturienta, digamos, ¿no? Y con su hijo, recibir a su hijo. Bueno, y entonces los mineros decidieron que ya no, la cigüeña, por eso se le conoció como el nombre de la cigüeña ante los jurados, la cigüeña ya no iba a llegar más en los días domingos. Claro, porque si llegaba los días domingos, no tenía gracia, digamos, ¿cierto? Entonces, cuando llegaba los días domingos, la cambiaban para el lunes. Pero para cambiarla para el lunes había que convencer a la matrona que atendía estos nacimientos y que tenía que registrar informar estos nacimientos como ocurrido en día lunes y no en día
domingo, el día efectivo. Lo que en Alemania, como en Chile, era una falsedad ideológica. Claro. Y ella dijo que no, porque, pero, niéguese usted y vamos a buscar a otra más complaciente, en fin, y esta mujer se iba a quedar sin trabajo en una circunstancia, las de entonces en Alemania, en la inmediata primera posguerra mundial, que quedarse sin trabajo significaba hambre. Así de simple, hambre, ¿no? Y bueno, y anduvo así la cosa hasta que se enteró un fiscal y los fiscales, bueno, iniciaron un proceso contra la cigüeña, o sea, contra esta pobre mujer. Bueno, ahí tenían un caso, digamos, concreto del problema este de la reprochabilidad o irreprochabilidad del obrar. Ahora, el caso más duro, mucho más potente, esta mujer había obrado con dolo, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? ¿No? Freudenthal lo toma de la jurisprudencia del Estado de Nueva York, que era el de un crimen de sangre ocurrido en una familia siciliana. Eran inmigrantes sicilianos, de los muchos que llegaron de Italia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que desembarcaban todos en el puerto de Nueva York. Y era el caso de una muchacha que huérfana, que había crecido, no me acuerdo si huérfana, la cosa es que había crecido con sus tíos sicilianos en Nueva York. Y el tío la había violado desde pequeña, con conocimiento de la tía. Pues bien, el día en que esta chica ya tiene edad de casarse y todo lo demás, se enamora de ella un joven que también era de origen siciliano. Y cuando el joven este descubre que la chica no era virgen, y ella no lo era porque había sido violada por el tío, y se niega a casarse con ella, o la repudia, ya no me acuerdo si se habían casado y la repudia, en fin, bueno, hay que situarse en el contexto de la época, en fin, ¿no? La moral sexual de la época, y además la rigidez de la moral sexual siciliana. Entonces, esta chica decide matar al tío, y lo mata, porque le había robado la dicha, como ella declaró ante el jurado, le había robado la dicha del matrimonio. ¿Obró con dolo? Claro. ¿Y es reprochable? Freudenthal le pone un signo de interrogación en su libro. Esto es mucho más duro, ¿me entienden? Aquí hay condicionamientos culturales potentísimos que están detrás, ¿no es cierto? Que yo no sé si hacen el hecho disculpable o no disculpable. Pero bueno, en fin, nos sirve para poner énfasis, antes de que nos vayamos a nuestra pausa, en uno de los dos aportes que hizo Freudenthal a la concepción normativa, que estaba en su génesis, que mientras Frank había señalado que la culpabilidad significa reprochabilidad, Freudenthal añadió algo que faltaba en Frank, que era el fundamento, digamos, de la culpabilidad como reprochabilidad. Y el fundamento es eso que se llama exigibilidad de otra conducta. Exigibilidad de otra conducta significa exigibilidad de la conducta conforme a derecho. Y por lo tanto, la inculpabilidad descansa en el fundamento opuesto, en la inexigibilidad de otra conducta, el no ser exigible en la situación en que el sujeto obró o actuó otra conducta. El segundo aporte de Freudenthal, aunque él no utiliza el término lo van a usar Messier y después Luis Jiménez de Azúa, es el de la inculpabilidad supralegal, por el que me preguntaba Lucrecia hace un momento. Porque Freudenthal, en casos como el de la siciliana, decía, ¿en estos casos llegaríamos a una condena o no habrá que acudir? En ese entonces se hablaba del elemento ético de la culpabilidad. No habrá que acudir a algo que está como por encima de la ley, pero no por encima del derecho, para declarar exculpada esta situación. Ojo, esta es una situación que interesa en nuestros países, pero mucho más a países como Estados Unidos, que tienen una variedad cultural muchísimo más rica, ¿no es cierto? En que, no sé, hay miles de inmigrantes japoneses,
tailandeses, en fin, personas que vienen con costumbres, con creencias ancestrales, incluso con todo un derecho metido en la cabeza que no es el del país, digamos, anfitrión, y en que hay prácticas que pueden resultar, en fin, incomprensibles, digamos, para la cultura del país donde fueron recibidos, donde llegaron. Bueno, pero me parece que es oportuno que hagamos nuestra primera pausa. Yo tengo aquí 20 para las 7 de la tarde, que entiendo la misma hora en la Argentina. Si les parece, nos juntamos, démonos 15 minutitos y nos juntamos a las 7. ¿Está bien? ¿Sí? Da tiempo de tomar un café, en fin, caminar un poco. Ya, yo voy solamente a cerrar el micrófono acá, Natalia. Bueno, perfecto. Yo paro la grabación, así hacemos varias y cuando retomemos la clase volvemos a grabar. Perfecto. Hasta más ratito, entonces.